Esta es una obra de ficción creada exclusivamente para el entretenimiento. Aprieto el interruptor de la cocina con el pulgar y el clic suena como un hueso partiéndose en el silencio de la casa. Estoy en la antigua casa de las 7 chimeneas, en el corazón de Chueca, Madrid, donde las paredes del siglo XVII aún guardan el olor a yeso húmedo y a pan quemado de hace 3 siglos, y el azulejo bajo mis pies cruje como si alguien acabara de salir descalzo. No vengo por un exorcismo formal. Me llamaron porque la última inquilina juró que, al encender la luz después de medianoche, vio su propia sombra moverse sola hacia el fogón, y desde entonces los nuevos moradores oyen roces de sartenes que nadie toca, como si algo aprendiera a cocinar en la oscuridad. El aire sabe a sal y a hierro oxidado. El típico regusto de cocinas antiguas donde se preparaban cenas para familias enteras. Abro el cajón de los cubiertos y el metal tintinea solo. Un sonido que se alarga demasiado, como uñas probando el filo de un cuchillo antes de usarlo. Me arrodillo para revisar debajo del fregadero y huelo algo peor que moho. Un dulzor rancio, como leche cortada mezclada con sangre vieja. Y en mi mente late la leyenda de esta casa, la que habla de un noble que colgó aquí mismo, dejando que su sombra se quedara pegada al techo, como una mancha que ninguna luz borra. Entonces, sin que yo toque nada, el interruptor que acababa de apagar se enciende solo con un chasquido seco, y en el suelo de azulejos aparece mi sombra, pero con una mano extra que se alarga hacia el cajón de los cuchillos, mientras una respiración mínima, justo detrás de mi oreja, susurra: no mires, cocina conmigo. Si estás escuchando esto con la mano quieta sobre el interruptor, no lo apagues. Lo que pasa en la casa de las 7 chimeneas, en el corazón de Chueca, Madrid, no comienza cuando entra un exorcista, sino cuando la cocina decide que ya no eres el único que tiene hambre. Suscríbete ahora, deja tu like y escribe en comentarios tu país y tu ciudad. Necesito saber desde dónde me escuchas mientras camino por este pasillo de azulejos que crujen como si alguien pequeño acabara de esconderse detrás del fogón. Me llamaron 3 inquilinos atrás. El primero oyó platos chocando solos a las 3 de la mañana. El segundo sintió dedos fríos rozándole la nuca al pelar patatas. Y la última, la que me dio la llave, juró que su sombra se quedó en la cocina cuando huyó de la casa, como si el lugar la hubiera retenido para seguir cocinando sin ella. Esta casa del siglo XVII, con sus 7 chimeneas que aún expulsan humo frío algunos días, no es solo arquitectura barroca, es un estómago que digiere recuerdos, donde las leyendas hablan de un mayordomo que envenenó a la familia entera en una cena y luego colgó su sombra del techo para que vigilara el fogón eternamente. Quédate hasta el final, porque cuando rocé agua bendita en esa cocina, el cajón de los cuchillos se abrió solo, y lo que salió no pedía confesión, pedía ingredientes. Escribe tu país y ciudad abajo. ¿Desde dónde estás viendo esto mientras yo vuelvo a poner la mano en la puerta que no debería haberse cerrado? La puerta de la cocina se cierra detrás de mí con un golpe que no es mecánico, sino como carne chocando contra madera. El picaporte vibra en mi palma un segundo más de lo normal, y el aire dentro sabe a cebolla frita vieja mezclada con algo metálico que me raspa la garganta. Abro el cajón de los cubiertos despacio y el metal se mueve solo 1 milímetro, como si los cubiertos respiraran. No toco nada, solo observo cómo el tenedor del medio se inclina hacia mí, probando mi paciencia antes de volver a su sitio. El fregadero de piedra tiene una capa de humedad que no seca, y cuando paso el dedo por el borde, deja un rastro aceitoso que huele a manos que han amasado demasiado. En esta casa de las 7 chimeneas del siglo XVII, cada superficie guarda el gesto de quien la usó por última vez. Me arrodillo para revisar debajo del mueble y el olor se intensifica. Leche agria con un fondo de carne cruda, el tipo de hedor que queda cuando alguien cocina para muchos pero nadie come. Mi crucifijo se calienta contra el pecho, no por fe, sino como advertencia. Pronuncio una oración básica y el agua bendita chisporrotea al tocar el azulejo, pero no limpia. Las gotas se deslizan formando letras torcidas, como si la pared las hubiera empujado hacia un mensaje que no alcanzo a leer completo. Oigo entonces un roce rítmico desde el fogón. Rayar, rayar, como queso contra un rallador que nadie sostiene. Me levanto y el sonido para, pero el calor residual del horno, apagado desde hace horas, quema mi palma cuando la acerco.
Las 7 chimeneas de la casa rugen juntas por un segundo. Un gemido grave que sube desde sótanos que nadie visita. El polvo del techo baja en copos finos y se pega a mi lengua, saboreando a carbón apagado hace siglos. Encuentro un trapo colgado junto al fregadero, tieso, con manchas marrones que no son salsa. Al tocarlo siento un pulso mínimo, como si el tejido recordara las manos que lo usaron para limpiar algo que nunca salió del todo. No enciendas. Susurra una voz sin eco, tan cerca que me moja la oreja. No es amenaza, es consejo, como el que da un cocinero experimentado a un novato que va a quemar la cena. Me vuelvo hacia el interruptor y antes de tocarlo, veo mi sombra quieta en el azulejo, pero con los dedos estirados hacia el horno, arañando el aire como si intentara encenderlo desde el otro lado del cristal. No toco el interruptor, dejo que mi sombra siga arañando el aire frente al horno y retrocedo un paso. El azulejo bajo mis botas suelta un crujido húmedo, como si acabara de pisar cebolla cruda que no estaba allí antes. Abro la puerta del horno con un dedo y el calor sale en ráfagas cortas, como pulmones exhalando después de mucho tiempo sin aire. Dentro no hay nada, pero el fondo de hierro tiene marcas de dedos pequeños, grabadas como si hubieran arañado desde dentro. El cajón de abajo, donde se guarda la leña, está entreabierto y huele a madera verde, imposible en una cocina de gas del siglo XXI. Meto la mano y toco algo blando, como masa fermentando, que se mueve contra mi piel antes de deshacerse en humedad. Pronuncio el nombre de la casa en voz baja. Casa de las 7 chimeneas, y las chimeneas responden con un silbido agudo, como hervir en todas las ollas a la vez. El vapor baja del techo y me moja la nuca, oliendo a caldo de huesos. Mi crucifijo se balancea solo, golpeando el pecho con un ritmo que no es el mío, y cuando lo agarro noto que el metal sabe a sal, como si hubiera estado en contacto con lágrimas frescas. Camino hacia la despensa contigua y el suelo cambia. Azulejos lisos por losas irregulares que devuelven ecos dobles, como si cada paso mío fuera acompañado por pies descalzos que se arrastran un segundo tarde. Las alacenas están cerradas con pestillos oxidados, y al forzar uno, sale un olor a harina rancia mezclada con algo dulzón, como manzanas podridas que nadie tiró. Dentro, latas vacías alineadas perfectamente, esperando ser llenadas. Siento entonces una presión en los hombros, como manos invisibles amasando mi carne. No duele, masajea, con la precisión de quien prepara carne para un guiso largo, y mi estómago ruge contra mi voluntad. Prueba, dice la voz infantil desde el fregadero, y cuando miro, el grifo gotea sangre diluida que forma palabras en el desagüe. Tú también cocinas. Rocío agua bendita y el líquido hierve sin fuego. Corro hacia la puerta de la cocina, pero el picaporte no gira. Está caliente, como hierro al rojo, y del otro lado oigo pasos múltiples, rápidos, preparando una mesa para invitados que no veo llegar. Entonces el horno se enciende solo con un rugido grave, iluminando la cocina en naranja, y en el reflejo del acero veo no mi cara, sino la de una mujer del siglo XVII, con delantal manchado, removiendo una olla, y detrás de ella, mi sombra sirviendo platos a una mesa vacía. El horno arroja calor como un animal herido, y mi sombra, sirviendo platos invisibles, se multiplica en los azulejos, cada versión con un delantal que no llevo. Cierro los ojos y el olor a carne asada entra por la nariz, obligándome a tragar saliva seca. Apago el horno con un trapo que quema los dedos y el silencio regresa pesado, pero ahora el suelo está pegajoso, como si hubiera vertido miel caliente. Cada bota deja huella que se cierra sola detrás de mí, borrando mi escape. La mesa de la cocina, madera maciza del siglo XVII, aparece limpia, pero cuando paso la mano, los surcos bajo la laca forman dibujos de manos entrelazadas, apretando fuerte, como si alguien hubiera muerto agarrándose al borde durante la cena. Saco el salero y rocío agua bendita sobre la mesa. Las gotas no se absorben, rebotan formando un círculo perfecto, y dentro del círculo un cuchillo se materializa solo, vibrando como si esperara la carne. Come conmigo, susurra la voz desde las sillas, y al girarme veo las 4 ocupadas por peso invisible. El respaldo se inclina hacia atrás, crujiendo, como comensales acomodándose para una cena larga. Me arrodillo junto a la mesa y huelo debajo. Migas duras, petrificadas, con sabor a pan de hace siglos cuando las pruebo contra mi voluntad. Mi lengua reconoce hambre ajena, la de quienes esperaron platos que nunca llegaron.
Las chimeneas rugen de nuevo, pero esta vez bajan cenizas finas que se pegan a mi piel formando dibujos. Caras demacradas con bocas abiertas. Al soplar, las caras gritan en miniatura, un sonido que me taladra los oídos. Encuentro un mantel doblado en el cajón de la mesa, rígido por el tiempo. Al desplegarlo, aparece una mancha central que crece mientras miro, oliendo a vino derramado sobre algo peor que vino. Mi oración se traba en la garganta porque siento dedos en la mandíbula, guiando las palabras hacia un plato imaginario. El crucifijo en mi mano pesa ahora como plomo, arrastrándome hacia la cabecera de la mesa. Entonces las sillas se mueven solas hacia mí, raspando el suelo, y en el centro de la mesa aparece un plato humeante que no estaba, con 2 cubiertos cruzados encima, y debajo del plato mi sombra ya sentada, esperando que yo tome el primer bocado. Empujo la silla más cercana, y esta rueda sola hacia la mesa, acomodándose como si yo hubiera aceptado el banquete. El plato humeante exhala vapor con olor a estofado de ternera, pero cuando acerco la nariz, huelo debajo, podredumbre dulce, carne que se comió a sí misma. Lanzo el crucifijo sobre la mesa y el plato se agrieta sin tocarlo, derramando un caldo negro que corre hacia mis botas formando venas. El líquido sabe a lágrimas saladas cuando una gota me toca la lengua contra mi voluntad. Las sillas crujen al unísono, como bocas masticando hueso, y el mantel manchado se levanta solo, envolviéndome los antebrazos con una presión que amasa, como si quisiera convertir mis brazos en masa para el próximo guiso. Rompo el mantel de un tirón y corro hacia la despensa. La puerta está fría, pegajosa, y al abrirla el aire cambia. Harina densa, como niebla comestible, que se pega a mi sotana oliendo a sudor de cuerpos apretados en espacios pequeños. Las alacenas están llenas de sacos vacíos que palpitan, inflándose y desinflándose. Meto la mano en uno y toco dedos fríos que se cierran alrededor de mis nudillos, apretando con la lentitud de quien prueba carne antes de cortarla. Pronuncio una fórmula de expulsión, y las latas vacías caen rodando, chocando entre sí como campanas desafinadas. El sonido reverbera en mi cráneo, convirtiendo mi propia voz en un eco que me pide que pruebe solo un poco. Encuentro al fondo un barril sellado que vibra. Al forzar la tapa sale un olor a levadura viva, masa que respira, y dentro hay una forma pálida que late, creciendo mientras miro, como si mi presencia la alimentara. Mi estómago se contrae violentamente y vomito en el suelo de la despensa. El vómito no cae normal, se organiza en palabras sobre las losas. Siéntate. Y las letras humean, oliendo a pan recién horneado. Siento entonces un peso en la espalda, como un delantal invisible atándose solo. Cada nudo aprieta más, y en el espejo roto de la despensa veo mi cara con ojeras del siglo XVII, removiendo una olla que sostengo sin darme cuenta. La puerta de la despensa se cierra con llave desde fuera y oigo risas múltiples en la cocina. No infantiles, sino de mujeres que han cocinado juntas durante siglos. Entonces el barril explota detrás de mí, salpicándome masa viva que se arrastra por mi piel hacia la boca, susurrando: «Traga. Eres el ingrediente que faltaba». La masa viva se arrastra por mi cuello como babosas calientes, probando el borde de mis labios, y escupo agua bendita que la hace sisear pero no parar. La puerta de la despensa tiembla como si algo grande respirara del otro lado. Golpeo la madera y mis nudillos dejan marcas de carne cruda. Del otro lado, las risas de la cocina se convierten en murmullos sincronizados. Ven, sirve, come. Y el picaporte gira solo, abriéndose a una cocina ahora iluminada por las 7 chimeneas, rugiendo al unísono. Camino hacia el centro y el suelo se levanta en losas sueltas, revelando raíces blancas que palpitan como venas. Toco una y siento hambre ajena, la memoria de bocas que masticaron sin dientes durante un sitio que duró siglos en esta casa de las 7 chimeneas. Cada chimenea expulsa humo con caras dentro. Mujeres del siglo XVII con delantales, ojos hundidos, moviendo la boca sin sonido. Rocío el agua y las caras gritan en silencio, estirando lenguas que lamen el aire cerca de mi cara. Mi sombra se separa del todo ahora. Camina sola hacia el fogón, atándose un delantal invisible, y cuando la sigo, huelo mi propio sudor mezclado con ajo y romero, como si yo fuera el ingrediente que ellas esperaban. Encuentro un cuchillo clavado en la mesa que vibra al ritmo de mi pulso. Al tocarlo, veo flashes. Cenas interminables donde la familia comía pero nadie se saciaba.
pasando platos a sillas vacías eternamente. Las chimeneas succionan el aire y mi sotana se pega al cuerpo. Siento el delantal atándose de verdad en mi espalda, nudos que cortan la circulación, y mi mano derecha agarra el cuchillo sin que yo la mande. Corta, sirve, come. Corean las caras en el humo, y mi mano libre rocía agua bendita sobre la mesa. El cuchillo se clava solo en la madera y de la hoja sale vapor con olor a mi propia sangre. Corro hacia la puerta principal de la casa, pero las chimeneas rugen más fuerte, creando corrientes que me empujan de vuelta a la cocina. El aire sabe ahora a mi propia carne cocinándose lentamente. Mi sombra se sienta a la cabecera de la mesa, sonriendo con mi cara pero con dientes afilados, y extiende un plato hacia mí. En el centro late un corazón pequeño que reconozco como mío, mientras las 7 chimeneas escupen humo que forma mi nombre alrededor de la mesa, y mi mano con el cuchillo se levanta sola hacia mi pecho. El cuchillo se alza solo hacia mi pecho y mi mano lo agarra con fuerza ajena, como si 2 voluntades pelearan dentro de mis dedos. Rocío el último resto de agua bendita sobre la hoja y ésta se retuerce como serpiente, derritiéndose en humo negro que huele a mi propia piel chamuscada. Las chimeneas rugen una última vez, succionando el humo y las caras que formaban mi nombre. Mi sombra se disuelve en el suelo pegajoso, pero no desaparece. Se filtra por las losas hacia las raíces blancas que palpitan abajo, como si se fuera a dormir hasta la próxima cena. Corro hacia la puerta principal de la casa de las 7 chimeneas, y ésta se abre de golpe, expulsándome a la calle de Chueca con un viento frío que sabe a sal y hierro. Tras de mí, las 7 chimeneas expulsan humo blanco por las ventanas, como si la casa acabara de terminar de cocinar algo importante. Salgo tambaleándome hacia la luz de Madrid y mi crucifijo, frío ahora, pesa como nunca. En el bolsillo encuentro un trozo de delantal tieso, con mi olor y el de ajo viejo, y cuando lo tiro al suelo, el trapo se mueve solo 1 centímetro, como si protestara por ser dejado atrás. 3 días después, los nuevos inquilinos me llaman de nuevo. La cocina está limpia, dicen, pero oyen pasos descalzos rallando cebolla al amanecer. No les cuento que, al pasar por Chueca, vi humo salir de las 7 chimeneas, y dentro del humo, mi sombra sirviendo platos a una mesa eternamente puesta. Ya en mi celda, el cuchillo que creí derretido aparece sobre mi escritorio, limpio, con una gota de sangre fresca en la punta que no es mía. Lo miro fijo y oigo, desde mi propia cocina vacía, el roce de sartenes preparándose solas, y una voz susurrando, «Cocina conmigo, padre».